hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Gracias a Dios que podemos llegar hasta ustedes nuevamente y compartir estos momentos en que podemos descubrir todas las cosas bellas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tenemos como invitado al ingeniero David Cornejo y a su esposa Lorena. Bienvenidos al programa. Amén. Gracias, hermana Dorita, por esta bendición que nos permite poder compartir nuestro testimonio en esta audiencia. Dios le bendiga. Amén. ¿Y Lorena? Bueno, gracias por la invitación, hermana. Es un gusto estar aquí con ustedes, poder también compartir con ustedes nuestro testimonio y que esto sea pues de bendición para otros, ¿verdad? Que nos van a escuchar. Muchas gracias. Y cuéntenos cómo fue que ustedes experimentaron esa entrega de sus vidas a Dios. Amén, hermana. Bueno, gracias al Señor, pues por la misericordia del Señor. Yo conocí al Señor desde muy pequeño, desde los 7 años. Quizás no tenía esa conciencia, pero nuestra madre, mi madre, ¿verdad? Desde pequeños, ella nos guió, hacíamos cultos familiares en nuestras casas. Y bien recuerdo el día que, una noche que ella nos hizo el llamado a mi hermana y a mí. Y pues en ese momento de niñez yo le entregué mi corazón al Señor y yo lo recuerdo muy bien que mi madre nos guió en la oración para recibir al Señor, ¿verdad? Así que de muy pequeño el Señor pues nos trajo, ¿verdad?, a mi vida y a la vida de mi hermana a los pies del Señor. Y desde ese tiempo pues comencé a experimentar al Señor, ¿verdad? En los momentos cuando íbamos a la iglesia y estábamos con mi madre, el Señor comenzó a tratar en mi vida, ¿verdad? Y sentía, percibía al Señor en mi corazón. Y eso ha sido una luz para mi camino. Bendito sea el Señor. ¿En qué forma es que usted experimentaba esa presencia de Dios? Fíjese, hermana, que gracias al Señor, pues desde pequeño mi madre nos puso a que aprendiéramos un instrumento musical. Yo desde los 7 años comencé a tocar un instrumento, la guitarra. Y quizás en los momentos de nuestra niñez, cuando nosotros, bueno, al menos yo me sentía quizás un poco, cuando comencé a llegar a la adolescencia, un poco quizás esos momentos de soledad, yo buscaba al Señor con mi guitarra, ¿verdad? Y comenzábamos a cantarle al Señor y Dios se manifestaba y nos daba esa fortaleza, ¿verdad?, espiritual. Yo desde pequeño pues no, quizás lo desconocía, pero el Señor estaba con nosotros y desde ese momento comencé yo a experimentar al Señor, la presencia del Señor. Qué precioso, porque podemos notar aquí lo importante que es que los niños sean impulsados a adorar a Dios, ¿verdad? A usar sus talentos, como es el talento musical, por ejemplo. Y qué bueno que usted experimentaba esa presencia de Dios al ofrecerle alabanza a través de ese instrumento. Y a Lorena le vamos a preguntar cómo fue ese momento que usted rindió su vida a Cristo. ¿Lo recuerda? Sí. Bueno, yo me había criado en un hogar cristiano, ¿verdad? Asistiendo también a la escuela dominical desde pequeña, pero no sé, llega un punto uno que quizás la pena, no sé, pasa algo. Siempre me habían evangelizado, pero yo siempre decía, después me voy a esperar. Tenía 15 años. Cuando yo tenía 16 falleció mi hermano, ¿verdad? Era con la persona quizás con la que más relación tenía yo.
¿Qué edad tenía su hermano? 18 años. Entonces, eso fue en agosto que nos pasó eso. En enero llegaron 2 jóvenes a la casa a evangelizar un domingo. Y bueno, me evangelizaron y yo dije, bueno, hoy es el momento. Qué bueno. Y bueno, así fue mi conversión. Y con esa pérdida de su hermano, ¿qué es lo que Dios hizo en su vida? Al buscar al Señor y aceptar esa invitación que le hicieron los jóvenes, ¿qué transformación hubo en su vida? Porque imagino que era un momento triste y doloroso. ¿Y qué transformación hubo en su vida al haberse rendido a Cristo? Bueno, en mi caso siento que el Señor llenó todo vacío y sanó la herida, porque, o sea, la muerte de un hermano es bien doloroso, ¿verdad? Pero el Señor fue bien, ahí como un ungüento, sanando la herida de mi corazón. ¿Fue un accidente? Sí, No. Mi hermano era un joven sano, pero cayó una tormenta eléctrica y le cayó un rayo. Así fue la... Bueno, pero gracias a Dios que pudo encontrar usted el consuelo perfecto que Amén. Dios en la vida de todo aquel que sufre la pérdida repentina de un ser querido, sobre todo la pérdida de un hermano, verdad que es duro, pero qué bueno es que usted recibió ese consuelo de Dios. Y David, ¿qué experiencias fuertes ha tenido que enfrentar usted? Bueno, en la etapa, en el camino donde he caminado con el Señor, pues comencé, una de las experiencias más difíciles que yo tuve fue el 2010, que tuve un infarto, ¿verdad? Tuve un infarto, vivía una vida desde el punto de vista de la alimentación, del trabajo, con mucha ansiedad, con mucho trabajo en mi vida, ¿verdad? Estábamos trabajando con muchas presiones en el trabajo, entonces llegó que mi cuerpo no pudo quizás soportar, ¿verdad? Y caí con un infarto. Desde ese momento, pues mi vida el Señor comenzó a tratar conmigo, ¿verdad? Y pues, fue como un paro para mí, ¿verdad? En el sentido de que comencé a reflexionar aún más todavía acerca de las cosas, cómo llevaba mi vida un poco en el sentido desordenado. El Señor trató conmigo y comenzó a ordenar, ¿verdad? Mis pensamientos, comenzó a ordenar mi mente, ¿verdad? A ordenar todo lo que tenía, mi alimentación, tanto física, ¿verdad? También en la parte mental, en la parte espiritual. El Señor comenzó a tratar y yo sentí que fue como un paro que el Señor me puso, como diciendo: David, tenés que detenerte, llevas tu vida muy ansiosa, llevas tu vida muy apresurada. No descansaba. Sin descanso. Y eso me permitió pues meditar más, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Y esa fue, digamos, una de las experiencias más fuertes que he tenido. Pero luego con mi esposa tuvimos una experiencia juntos, que fue la pérdida de una niña de 3 años. Y eso para nosotros como matrimonio fue algo bien difícil. Sí. Y que nada más lo que hicimos fue agarrarnos de la mano del Señor y confiar en el Señor, ¿verdad? Que Él es fiel. Comenzamos a buscar más al Señor para saber respuestas acerca de estas situaciones en las que nosotros vivimos, y experimentamos, ¿verdad?, más esa fortaleza de parte de Dios, ¿verdad? Y el Señor nos sacó, ¿verdad?, de esa bendición. Y fue muy lindo lo que hizo el Señor, porque un año después, eso sucedió el 2017, en abril del 2017, y en el 2018, en febrero, el 26 de febrero del 2018, el Señor nos estaba dando una bebé, ¿verdad? Una nueva oportunidad, podríamos decir, que el Señor nos dio. Y podemos ver la fidelidad
¿verdad?, del Señor con nosotros, ¿verdad? Y yo recuerdo que en las oraciones del Señor, cuando yo estábamos pasando esas crisis, nosotros comenzamos a orar y a decirle, Señor, de aquí en adelante, nuestra vida va a ser mejor. Y va a ser mejor porque tú vas a estar con nosotros en este camino que nos has puesto. Admirable esa decisión en momentos de dolor. ¿Y qué quisiera usted compartirle a las madres en este momento? Bueno, que siempre hay que orar por nuestros hijos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me pasó lo de mi niña, yo lo que hice fue clamarle al Señor, ¿verdad? Y pues no dudé ni un momento del Señor, ni le reclamé por qué, ¿verdad? Solo fue aceptar la voluntad de Él. Y bueno, hay que ser fuertes y no perder la fe. Qué importante lo que está diciendo. Y parecería un absurdo que una madre que ha experimentado ese dolor incomparable, le voy a llamar, creo que no hay dolor más grande en la vida quizás que perder a un hijo. Así como duele al máximo perder a la madrecita o a un padre, pero el perder a un hijo, creo que eso es, no sé, tendría que ver, no se puede medir, ¿verdad? Pero sí, como madre puedo decir qué dolor tan terrible, mas sin embargo, esa decisión suya de no perder la fe y el consejo que le está dando a las madres y también digo a los padres, porque en esta pandemia es que se está perdiendo a seres tan amados. ¿Cómo se corre el riesgo de perder la fe? Se corre el riesgo de renegar, de rebelarse contra Dios. Mas, sin embargo, ustedes nos están dando ese testimonio tan valioso como es de enfrentar la pérdida, pero abrazando la fe en el Señor, sustentando sus vidas a pesar del dolor en el amor de Cristo. ¿Es así? Y quisiera usted agregar algo más para las madres, los padres o para un hermano o hermana que está en la teleaudiencia. Bueno, hay que seguir la vida cristiana, ¿verdad? Porque yo he soñado muchas veces con mi hermano, que tengo la esperanza que lo voy a ver en la vida eterna, igual a mi niña, ¿verdad? Entonces, esa fe no la pierdo y le doy gracias al Señor porque han pasado estas situaciones en mi vida porque he crecido como persona, ¿verdad? ¿En qué forma podríamos decir nosotros que puede alguien crecer? Bueno, creyendo en la palabra, buscando al Señor en oración. Y aunque vengan pruebas duras, pues no perder la calma y no perder la fe. Creo que es lo más importante, ¿verdad? La oración con el Señor. Quiere decir que a pesar de esas pérdidas, puede uno decirle a alguien, Dios es suficiente en mi vida. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi experiencia personal, el Señor ha sanado mi herida. Así, ha sanado mi herida. Me ha limpiado mi corazón, yo no siento nada. Tengo paz, que es lo más importante. Tengo paz y pues creo que eso es suficiente, el Señor en nuestro corazón. Amén. Y qué lindo es la esperanza bendita, la esperanza gloriosa de la vida eterna, que nos lo revela la Escritura, ¿verdad? Y es parte de lo que nosotros podemos experimentar
de la bendición de tener a Cristo en nuestras vidas, la esperanza de que nuestros seres queridos que han abrazado la fe en Él y han estado a cuentas con el Señor, están con Él y les veremos. Esa esperanza que hay una patria celestial o hay una vida eterna, ¿verdad? Muchas gracias. Y hermano, ¿qué podría usted decirnos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios ha hecho en su vida y qué beneficios encuentra usted de la educación cristiana? Amén. Bueno, gracias al Señor, pues el Señor me ha permitido estudiar en el Instituto Bíblico de la Iglesia Josué, una gran bendición para mí porque ha encontrado respuestas, ¿verdad? Muchas veces suceden muchas circunstancias que nos han pasado a nosotros y a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y podemos encontrar una respuesta de parte del Señor, ¿verdad? A través de la Biblia. Y esto, pues, al conocer la doctrina, ¿verdad? De la salvación, que es bien importante para nosotros, conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, son beneficios que nos traen, primeramente como persona, ¿verdad? Al tener una luz, el camino que debemos seguir. Y también me ha ayudado el Instituto Bíblico, la enseñanza cristiana, a través de los ministerios que gracias al Señor nos ha dado. En el caso de nosotros estamos como líder de grupos familiares y eso nos ha ayudado también para poder exponer, explicar la palabra del Señor de la manera correcta, ¿verdad? Basado en la sana doctrina que es importante. Y también me ha ayudado también a la hora de expresar el Evangelio, de poder decirle a las demás personas que Cristo es lo único que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y le doy gracias a la hermana Vilma de Romero que nos ha dado a nosotros esa oportunidad de poder servir en Operación Bendición, que ha traído mucha bendición también para nosotros. Esas son muchas de las cosas y muchas cosas más que yo le podría decir, hermana, de todas las cosas que hemos aprendido en el Instituto Bíblico. Qué bueno, pues si quiere agregar alguna otra cosa más, es libre para hacerlo ahorita. Sí, sí, lo más importante quizás a nivel personal, ver esas respuestas que uno no puede encontrar. Y cuando uno va a la Biblia buscando diligentemente, ¿verdad? Y el Señor, y se mete con la palabra del Señor en oración para que el Señor le dé. Qué precioso es cuando el Señor en ese momento le ilumina la mente, ¿verdad? Y uno puede ver con mayor claridad, ¿verdad? Uno puede ver con mayor claridad acerca de lo que Dios quiere de encontrar el propósito de Dios para una vida. Vemos con mayor claridad ese propósito que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Amén. Y si alguien en la teleaudiencia se está preguntando, bueno, están hablando de propósito, ¿y cuál es ese propósito? ¿Qué pudiéramos decirle? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de toda persona? Bueno, el propósito de Dios que Dios tiene para uno fue como lo que el Señor en su oración, cuando Él estuvo con sus discípulos, Él habló de que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Ese es el mayor propósito que podemos encontrar en esta vida, conocer más al Señor, porque conociendo al Señor lo tenemos todo. Que el Señor es la sabiduría, el Señor es el consuelo, el Señor es la fortaleza, el Señor es todo para nosotros. El Señor es suficiente para todos nosotros y al conocerle a Él, al conocerle más a Él, como dijo el apóstol Pablo, a fin de conocerle y ser hallado en Él. Amén. Amén.
Y qué lindo es eso, ¿verdad? Encontrar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en lo que nosotros llamamos que es esa doctrina de Cristo. También podemos referirnos a lo que es la doctrina de la salvación, pero que hallamos el amor de Dios en su mayor expresión al darnos a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre a través del perdón de pecados, porque ya Él pagó por nosotros, porque ninguno es hallado digno, ¿verdad? Dentro de la humanidad, ninguna persona podemos ser hallados dignos como para poder entrar al reino de los cielos, a menos que sea por el único mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo es el poder conocer por la palabra el cumplimiento de la expiación en nuestras vidas, que en ese cumplimiento de la expiación de nuestros pecados está inherente ese brazo de Dios, esa bondad de Dios, esa gracia de Dios, el poder de Dios al cual nosotros tenemos acceso. Toda persona que venga a Cristo y que experimente de Él ese perdón, que pueda confesarle a Dios sus pecados y arrepentirse delante de Él y decirle a Dios: Señor, perdóname, soy pecador, pero también puede ser, si es una madre, soy una madre necesitada de tu auxilio, Señor, soy una esposa necesitada de tu auxilio, soy un padre que necesita fuerza, que necesita vigor, que necesita consuelo. Aquí estoy, Señor, perdóname, límpiame. Y con eso, esa entrega a Dios y el decirle que recibimos por la fe en ese sacrificio su perdón, su gracia, su bondad, ahí nosotros podemos entonces experimentar por añadidura todos esos beneficios de haber sido perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Como es el beneficio, como usted lo dijo, del consuelo, el beneficio de ser consolados por Dios, el beneficio de poder orar en un momento de enfermedad y que Dios obre sanidad divina o milagros, ¿verdad? Y bueno, qué mayor beneficio, ¿verdad?, que la convicción. Creo que usted me dijo eso cuando estábamos platicando. Uno de los beneficios también es el tener convicción de haber escogido el mejor camino, usted me lo dijo. Así es que qué bueno es que podamos decirle a la teleaudiencia que Jesucristo es el mejor camino y Él es suficiente en todo momento, ¿verdad? Que tengamos que pasar en nuestras vidas. ¿Y cuál es la base bíblica que ha sustentado a cada uno de ustedes en momentos difíciles? Me gustaría escuchar a Lorena. Bueno, yo cuando me convertí siempre me gustó este salmo, el Salmo 119, el versículo 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Siempre lo he aplicado ese versículo en mi vida, y cuando venían tentaciones siempre me he acordado de ese versículo, que no le tengo que fallar al Señor, ¿verdad? Que tengo que guardar sus mandamientos en mi corazón para no pecar contra Él. Qué bien, muchísimas gracias. ¿Y su base bíblica, hermano? A mí me ha gustado siempre aquel versículo de Juan 14, 23, donde el Señor Jesucristo, antes de irse, ¿verdad?, Él les dice a sus discípulos, Él les dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y dice que vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso para mí ha sido una tremenda bendición
saber que el Señor está con nosotros y en nosotros y que también nosotros podemos estar con Él. Esa es una cosa para mí que me ha dado una gran fortaleza en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en el momento donde nuestra fe puede flaquear, ¿verdad? Y eso ha traído no solamente el hecho de saberlo, sino que el poder quizás de caminar, ¿verdad? Con Él, con el Señor y salir adelante. Porque muchas veces uno en las pruebas, uno tiende a quedarse parado, ¿verdad? Tiende a quedarse, no hacer nada, en el sentido de que no siente deseos, digamos, podríamos decir, de vivir, ¿verdad? Y de seguir caminando en esta vida. Pero cuando el Señor va con nosotros, ¿verdad? Él es el que da la fortaleza para seguir. Nos renueva de día en día. Amén. Sí, tenemos un ejemplo bíblico, porque alguien puede decir, eso no es espiritual, sentir que uno no quiere seguir. No, eso es muy natural, que ante cualquier prueba uno puede, de esas pruebas tan fuertes, más cuando nos rodean varias al mismo tiempo, ¿verdad? Ante los golpes de la vida hay momentos que uno como, ¿verdad? Que ya siente que se desploma. Porque tenemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías, hay un versículo que dice, creo que es el primer capítulo, versículo 4, si no me equivoco. Pero es que dice que cuando ve aquella ruina y toda esa condición en la ciudad, que dijo, quiero, dice, me senté y lloré, o sea, casi como en aquello, que me siento y contemplo todo esto y qué está pasando y cómo lo voy a enfrentar, ya no tengo fuerzas, parafraseando, ¿verdad? Él no dice no tengo fuerzas, pero casi nos da la impresión que al ver todo ese desastre, ese caos en la misma ciudad, él quiere desmayar. Pero qué lindo es que esa misma historia que narra las Sagradas Escrituras de Nehemías y todo ese pueblo, se reaniman, agarran esas fuerzas, obedecen la dirección de Dios para reedificar. Y podemos reedificar nuestras vidas en la familia, podemos reedificar aún nuestra vida en una condición financiera caótica como la que se está viviendo, y sé de profesionales que están perdiendo, y ustedes también deben saber, están perdiendo todo su patrimonio financiero, ¿verdad? Gente que está perdiendo todo, mas sin embargo, aún en esas situaciones podemos nosotros levantarnos con el poder de Dios, con la fe en Cristo. ¿No creen ustedes? Amén, definitivamente, hermana. Es Dios quien puede ayudarnos a poder renovarnos, a poder levantarnos, ¿verdad? Gloria. A reedificar, Amén. aun cuando estemos viendo ruinas, ¿verdad? Amén. Y yo les felicito a ustedes, de verdad, me impresiona cómo ustedes decididamente están guardando la fe, y que sea Dios llenándolos cada día de su bendición y de su fortaleza. Amén, hermano. Hasta el día que Él venga, ¿verdad? Porque no es una fantasía, no es una ciencia ficción. Jesucristo viene pronto y estamos viendo las señales bíblicas cumpliéndose. Amén. ¿Verdad? Lorena, le gustaría, para cerrar el programa, le gustaría orar por las familias o por la teleaudiencia. Quizás no solo hay gente casada, sino gente soltera viendo este programa. ¿Podría dirigir la oración Sí. por la gente en la teleaudiencia? Y luego vamos a despedir. Vale. Señor, venimos delante de ti, Señor, que tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces las necesidades que pueden haber, Señor, en familias, en madres, en padres, Señor. Tal vez necesidades económicas, Señor, pero tú eres el proveedor, Señor.
Tal vez hay necesidades con enfermedades en sus hijos, Señor, o no sé, en su madre, en su padre, Señor, pero Tú eres el único, Señor, que puede llenar ese vacío, Señor, en los corazones. Tú eres el que conoce, Señor, cada circunstancia de cada persona, Señor. Pedimos, Señor, que seas Tú con tu mano poderosa, Señor, llegando a esa familia, Señor. Quizás se sienten desesperados, Señor, se sienten angustiados, Señor, pero Tú traes respuesta, Señor, a esos corazones, Señor. Te lo ponemos todo en Tu nombre, Padre Celestial, porque Usted conoce, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, y en cada familia, Señor, en cada necesidad, Señor. Que sea Usted quien cumpla, Señor, y supla, Señor, toda necesidad, Señor. En Su nombre se lo pedimos todo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartirnos su testimonio. Y a usted que está en la teleaudiencia, le deseamos bendición de lo alto, que sea Dios bendiciendo sus vidas, sus familias, y que podamos guardar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 40.